Entonces tenemos pequeñas centrales hidroeléctricas, las minas de extracción de caolín y otros materiales, y exactamente la contaminación por la producción agropecuaria, por la producción de los galpones, de las gallinas, que están afectando varias de las fuentes hídricas. Entonces, tenemos la producción de las gallinas, las ganadería y algunas fincas de porcinos, de marranos, que fue un tema que también se revisó bastante, y no fue una o dos personas, sino varias personas que insistieron en que hay proyectos de marraneras sin control y están contaminando las fuentes hídricas. Entonces, exactamente. Otra de las situaciones que se revisó fue los mataderos clandestinos, que están generando un aumento de la producción de la masa orgánica en las fuentes hídricas, y esto genera a su vez enfermedades, malos olores, afecta la dinámica de los ecosistemas, etc. Y ya, entonces, en resumen, las pequeñas centrales hidroeléctricas, la extracción de materiales, los galpones, la ganadería y las fincas de porcinos o marraneras que están afectando las fuentes hídricas. En general, para rehabilitación, lo que se identificó fue la contaminación a las fuentes hídricas. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, bueno, se me queda esto atrás, es que en La Gloria hay un problema, y es que una de las quebradas está siendo afectada por aguas negras que no vienen del municipio, vienen de otro municipio, está afectando la quebrada, y esto afecta a las familias que captan el agua de esta quebrada. ¿Listo? Esto pasa en La Gloria. Ese es el tema con las aguas negras que está pasando y que vienen del olival. Entonces, fue otra de las problemáticas que se identificó en este tema de rehabilitación. ¿Listo? Yo creo que con eso se logra una síntesis en general. Hay otros impactos menores, que es el tema de los cultivos. Entonces, eso también se nombró y se identificó en algunas de las veredas. Por ejemplo, la contaminación que produce el cultivo de café. Entonces, en general, fueron las temáticas que se revisaron en la mesa de rehabilitación. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas. Como ejercicio en la mesa para tratar de identificar las zonas de protección, pues es importante articular este escenario con unas normas básicas que se plantean, ¿no? Dentro del mapa podemos ver que la cartografía nos permite ver dónde están las quebradas. Eso a veces no es exactamente dónde están, ¿sí? La cartografía puede tener algún error en ese ámbito, ¿sí? Por eso venimos y preguntamos a ustedes si están bien, cómo se ubican, cómo se han articulado alrededor de eso. De primera medida, así como una norma básica que debe quedar dentro de este campo, que también está a discusión. Todas las quebradas, alrededor de la quebrada, 30 metros y 30 metros alrededor, debe ser de protección, y se debe dar toda la posibilidad de protección de esas zonas. Recordemos, eso se convierte en un área grande dentro del territorio, porque hay muchas quebradas en esta zona, ¿no? También nos dimos cuenta dentro de la mesa que hay algunas zonas que ustedes consideran importantes donde nacen varias de las quebradas, que está fuera del TECAM. Si está fuera del TECAM, pues no es objeto de ordenamiento que nosotros estamos realizando. Eso no significa que el TECAM o el polígono del TECAM no se pueda modificar de aquí en adelante, pero ustedes lo tienen que mirar muy bien. Y se identificaron algunas zonas de protección, como, si me recuerda el nombre, la Olábica, unas zonas en las veredas que quedan fuera, como separadas un poco del polígono principal, que también se van a tratar de ubicar y tratar de articular alrededor de esa protección. También tenemos que identificar las zonas donde queda la hidroeléctrica, pues que se deben ubicar y se deben gestionar de forma ambientalmente sostenible, ¿no? Entonces también les pedimos a ustedes, este ejercicio no ha acabado, este ejercicio se tiene que seguir dando,
es tratar de identificar zonas que queden muy bien articuladas en los planes y en los mapas, que sean de protección, que el TECAN considere que como una articulación comunitaria vamos a proteger de cualquier uso que no sea de protección o conservación para el TECAM. Entonces ese ejercicio pues nosotros vamos a seguir articulándolo y con la ayuda de ustedes lo vamos a gestionar y van a quedar articuladas todas esas zonas. Por ahora quedaron más o menos unas zonas identificadas, nos faltan también seguir trabajando, digamos, en ese escenario y pues seguir camellando ahí con el comité de impulso y bueno, con todas las personas que integran el TECAM. Ahí más o menos quedó ahí articulado eso por ahora, ¿listo? Una pregunta ahí, porque en el mapa que, digamos ahí, no está incluida ni vereda, ni canal, ni está incluido ni riacho, entonces eso está por fuera del TECAM, no sé qué haríamos para que sean incluidas, porque ahí no están dentro del mapa del TECAM. Bueno, dar como claridad sobre el concepto de la ANT. La ANT construye el polígono del TECAM con el comité de impulso, con las personas que lo integran y ustedes mismos son los que nos dicen dónde están más o menos ubicados. Nosotros hacemos un apoyo técnico de dónde ubicarlo. Para agregar o quitar veredas ya es más una integración organizativa que ustedes tienen que hacer para poder ser parte del TECAM o salir, también puede suceder, ¿no? Entonces ahí ya les toca a ustedes como comité de impulso y en últimas la junta de gobierno que quede, articular cómo va a quedar ese TECAM. Con la ayuda de nosotros se agregan esas veredas y se aumenta el polígono del TECAM. Eso ya es más un tema organizativo interno que ustedes puedan tener. No, ahí para algunas claridades frente a de pronto veredas también y organizaciones que han venido sumándose a este proceso. Entonces, ¿hasta cuándo se puede modificar el polígono? Hasta antes de la resolución. Hasta antes de que se emita resolución, nosotros podemos enviar una comunicación a la Agencia Nacional de Tierras para que incluya una parte o toda la vereda. ¿Cuál fue el criterio que tuvimos en cuenta? Que es un criterio organizativo y político. El criterio que tuvimos en cuenta es que hubiesen organizaciones que habían empezado a participar. Entonces, como ya empezamos a participar, ahí vamos vinculando esas partes del polígono en donde faltó una vereda o faltó una parte. No sé si eso aclara la duda. Pero es que antes no habían venido a reuniones los representantes, entonces por eso no estamos incluidos. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque pues es un criterio también ético de no decir que tenemos trabajo en donde no conocemos cuál es la organización, cuál es la Junta de Acción Comunal, y así ya vinculados algunos de los líderes a ese proceso, pues podemos hacer la solicitud. Y este proceso todavía le falta algunos pasos, creo que ahí nos podrían dar claridades también de la agencia, ¿no? Sí, decía el compañero Jader, hay oportunidad de ampliarlo, hay oportunidad, o sea, de hacer cualquier tipo de corrección, si, palabra mía, hasta antes de que se emita el acuerdo que emite el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra. ¿Sí? Antes de eso tenemos, claro que obviamente debería ser mucho antes porque nuestros técnicos, ingenieros, ellos tienen que definir ese polígono y debe quedar realmente en contexto con lo que se está delimitando como TECAM, como territorio campesino agroalimentario. O sea, que cuando nosotros presentemos el proyecto de acuerdo al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra, tiene que estar muy claro ya definido cuál va a ser ese polígono, tiene que estar totalmente terminado, ¿sí? Ahí tenemos que ya tenerlo claro quiénes conforman ese, o deslindarlo, esa superficie que es el territorio campesino agroalimentario, antes de eso. Entonces, la idea pues es, primero, bueno, para hablar un poquito del procedimiento que comentaba el compañero Jader, ahora viene el tema de audiencia pública. Una vez terminemos de construir este plan de vida o de recopilar la información, complementarla y
empezar a hacerle los ajustes que se requieran. Tenemos que consultar una fuente secundaria, los planes de desarrollo, el esquema de ordenamiento territorial del municipio, del departamento, en fin, y con eso empezamos a fortalecer toda esta información que ustedes hoy dieron para la construcción del plan de vida. Eso es lo que va a quedar ahí, solo pues nosotros lo que hacemos es unos ajustes técnicos frente a la propuesta, pero el plan de vida es lo que hoy se trabajó acá. Ese es 100% lo que va a quedar con los ajustes que haríamos nosotros como Agencia Nacional de Tierra, que posteriormente venimos a socializarles. ¿Sí? En esa audiencia pública les socializamos cómo va a quedar ya ese plan de vida. Y ustedes ese día dirán, y unas entidades del Estado que nos van a acompañar también, de acuerdo a lo que dice la norma, como la UPRA, que hoy estuvo aquí una compañera, se acabó de ir, la compañera, bueno, se me escapa el nombre, ellos tienen espacio para estar en esa audiencia pública, en donde vamos ya a hacer la socialización de este plan de vida digna, y donde ustedes harán observaciones, las entidades que estén presentes las harán, también si es necesario. Si no es necesario, pues ya listo, terminamos con esa socialización, y después de la audiencia pública sigue el procedimiento ya de que se apruebe ese proyecto o ese plan de vida, que se convierte ya en un acuerdo aprobado por la Junta Directiva, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierra, quien ya termina aprobando, o sea, acordando como tal la constitución, la creación y la formalización de este territorio campesino agroalimentario Cacique Poimá. O sea, ya formalmente queda constituido. Entonces estamos en ese proceso, ya hemos dado un paso bastante significativo, y de verdad que agradecerles el esfuerzo. Sabemos que no es fácil permanecer ahí sentado y en esta forma de trabajo que fue arduo, pero vale la pena, eso tiene su recompensa. Ustedes se van a dar cuenta una vez tengamos constituido y logremos el objetivo de poder formalizar este territorio campesino agroalimentario. Esto va a ser un espacio, como decíamos en la presentación, donde se eleva el nivel de interlocución de las comunidades. Ustedes lo graficaban o lo manifestaban, cómo ha sido toda esa experiencia, desde lo que les ha correspondido para que autoridades que tienen el deber de responder, o sea, las autoridades competentes den respuesta, y muchas veces se quedaba solo en eso, en ese proceso de exigibilidad, en ese proceso de interlocución. Inclusive muchas veces ni siquiera hay regiones del país donde las comunidades campesinas ni siquiera son interlocutores válidos, y sobre todo cuando se va a hablar de ruralidad, cuando se va a hablar de campesinado, ni siquiera los tienen en cuenta. En unos territorios han avanzado más, hay un mayor reconocimiento, pero en este momento hay que unificar ese criterio. ¿Por qué? Porque es que ya el campesino tiene un estatus constitucional, y esto no solamente porque esté en el papel de la Constitución política, sino porque ya es un derecho que requiere de un proceso de exigibilidad, en donde se exige que se garantice, que se promocione, que se proteja esos derechos que ustedes tienen, y sobre todo que se convierta en un interlocutor válido, y esa interlocución tiene que conducir a que haya una incidencia, no es más nada sino en la participación de las comunidades en el diseño y construcción de la política pública, local, regional y nacional. Ahí es donde tenemos que contar, que nos empiecen a tener en cuenta. Y ya no vamos a estar aquí cruzados o esperando que nos traigan propuestas, sino que ustedes ya tienen un plan de vida construido para una territorialidad demarcada, establecida, una superficie que se conoce como territorio campesino agroalimentario, en donde ya le vamos a decir, mire, aquí tenemos un plan de vida construido por la comunidad. No nos los construyeron, nosotros los construimos desde nuestro propio contexto, desde nuestra necesidad, desde la razón fundamental que tiene el campesino y la campesina de defender el territorio y defender su tierra. Eso es un derecho, como dice la Declaración Universal del Campesino y Campesina, inalienable e imprescriptible. Eso no lo podemos negociar ni nos lo pueden desconocer. Y en este momento, con ese reconocimiento, este gobierno y el Estado colombiano tiene un compromiso mayor con las comunidades campesinas. Eso debió ser desde hace mucho tiempo, históricamente.
en este momento ya es una realidad y tenemos que empezar a hacer esto en estos espacios de construcción y de diseño, empezar a darle a esto todo ese trámite de incidencia y de interlocución para poder entonces decir, no nos hacen las cosas como ustedes quieren, sino como nosotros las proponemos y las necesitamos para vivir en el territorio, para defender la tierra. Y esa tierra, que no es otra que para el campesino, y que se ha quedado ahí, y que se encuentran sin saber cómo salieron del dominio público, y ahora hacen parte del dominio privado, que son baldíos de la nación, y que hoy están en manos de empresarios, que están en manos de las multinacionales, tienen que pasar a quien debe pasar, que es la comunidad campesina. Territorios que tienen una falsa tradición, que no sabemos por qué y cómo salieron del dominio público y que hoy hacen parte del dominio privado, o sea, de particulares, ya no son de la nación y sin embargo no nos muestran de qué manera salieron de la nación. Entonces eso es lo que tenemos que exigir aquí, porque la tierra es para el campesino, para la campesina y sobre todo, como decía el compañero Apolinar en su presentación, de las comunidades. ¿Quiénes creen? Las que son del territorio, las comunidades que estuvieron acá, comunidades indígenas. Después llegaron los compañeros afro y también de alguna manera esclavizados, llegaron a este continente, pero también lucharon por derechos, porque se les reconociera, primero porque dejaran de explotarlos a través de un sistema llamado esclavitud. Fueron esclavizados y ellos lograron emanciparse, lograron demostrar que no eran unos animales de carga para lo que requería en ese momento la mano del terrateniente, del latifundista. Igual con las comunidades campesinas, y empezaron a buscar cómo podían colonizar las tierras que eran del Estado, que eran públicas, pero que en ese momento mostrencos no estaban ahí. Y inclusive el mismo sistema empezó a generar la colonización campesina a diferentes regiones, pero eso tenía un propósito. Detrás de la colonización llegaban los gamonales, los terratenientes, los políticos, y empezaban a apropiarse de las tierras que el campesinado colonizaba. Y ellos eran los que formalizaban esa tierra. Y esas tierras eran baldíos de la nación. Eran de dominio público y sin embargo terminaron apropiándoselo. Esa ha sido la historia de la colonización en este país. Entonces, no, ya eso tenemos que empezar a ponerle punto final a partir de estos espacios de organización, de fortalecimiento de las comunidades y dentro de un marco que nos reconoce, un marco jurídico, legal, constitucional, vamos a dar y hacer este trámite. Aquí no estamos haciendo nada que esté por fuera de la Constitución y la ley. Aquí no pueden entrar a seguir estigmatizando, señalando, denunciándonos y sobre todo en donde se abren procesos de falsa judicialización, como ha pasado con muchos líderes a lo largo y ancho del país, que hoy están privados de su libertad solamente por exigir el cumplimiento de derechos. Sí, señor, y sin contar todas las compañeras y compañeros que han sido sacrificados y muertos. El CNA, como entidad, como organización campesina, tiene experiencia, lo que ha ocurrido a través de la historia, compañeros que han sido asesinados. ¿Por qué? No es por otra cosa, sino por estar en estos procesos de reivindicación y de exigibilidad de derechos. Ahora tenemos un marco constitucional, un marco legal que nos lo permite, no nos podemos quedar sentados. Debemos, y nuestro compromiso es de participación efectiva. Así que, compañeras y compañeros, primero felicitarlos por esta jornada de trabajo que ha sido maravillosa. Nos vamos muy contentos desde la Agencia Nacional de Tierra, el equipo de territorios campesinos agroalimentarios, nos vamos muy contentos porque sabemos que se dieron unos buenos resultados. Felicitarla por ese arduo trabajo, a los compañeros de Azopoima, a Jader, Aura, que han estado aquí, y otros compañeros que hacen parte de esa organización, que han estado impulsando, que han estado acompañando, que ya gracias a ellos encontramos un trabajo bastante avanzado y eso ha permitido que podamos avanzar mucho más de lo que hubiésemos encontrado una comunidad que todavía no hubiese logrado andar y avanzar en este procedimiento. Entonces, muchas gracias, no nos extendemos más. Queremos agradecerle en nombre de la Agencia Nacional de Tierra, en nombre de nuestro director, de la directora de Acceso a Tierras, pero sobre todo de quienes han
que le han puesto una cuota de sacrificio a esto, y han sido las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, que históricamente han venido insistiendo. Entonces, esta es la oportunidad, no podemos retroceder, seguimos avanzando, y los TECAN, que eran un sueño inicialmente, hoy van a ser una realidad, y tienen que ser una realidad. Territorios campesinos agroalimentarios formalizados, constituidos dentro del marco constitucional y legal. Entonces, muchas gracias, muy contento, y hasta una próxima oportunidad. Acá nos estaremos comunicando con ustedes y nos volvemos a ver. Muy amables.